It's like a kiss concert. Master, cuando veo que toca rototoms, tarolas, platillos, bombos, veo cómo disfruta la música. Veo un niño tocando, gozando la música. ¿Qué te imaginas cuando estás tocando? What do I imagine? Not to make you all go to sleep. I hate to be boring. Por último, perdón, pero ¿me puede regalar una baqueta, por favor? ¡Ay, no! Perdón. ¡Ay, no! Lo siento. Just one. Must be another. Bueno, ya oyeron, cuando tocas, lo último que quiere es que ustedes duerman. Es lo último que quiere. A ver, acá. Hola, ¿qué tal? Si nos pudieras explicar de favor, el solo que tocaste ahorita es una improvisación. Si nos pudieras comentar algo acerca de este solo que tocaste. Oh, I can't explain it at all. It's a total improvisation. I had no idea what I was going to play after the song started. No sabe lo que va a pasar cuando él se sube, se monta en el banco. Déjenme decirles que hace un rato que platicamos con él, eso fue lo que nos dijo. Voy a subir, voy a tocar y todo va a ser improvisado. Así que todo está en la cabeza de Simon. Everything is in your head. Yeah, I guess. En el aire, perfecto. Gracias. Acá de este lado. Gracias, Simon. Bienvenido a México. Una pregunta, cuando grabas una canción que es nueva en estudio, ¿cómo defines o en qué momento tú sabes cuándo fue la grabación correcta? Me refiero a la improvisación que haces en una canción nueva. I don't think you ever know if it's the right take. You hope it's the right take, especially after take 9 or 10. Translate that? Es difícil saber hasta cierto punto cuál toma fue correcta. Tiene que ver un poco con la intuición. Eso es algo que... You get the feeling that maybe after 2 or 3 run-throughs of the song, you've kind of got the vibe, the way to play it, the way to approach it. Some songs are instant. I mean, literally, you can do 1 take and it's there. Maybe 1 punch, 2 punches to fix. En realidad tiene que ver mucho con encontrar la vibra de la canción, la esencia. A veces se da inmediatamente en una toma y él, bueno, sorpresivamente, creo que a todos nos va a llamar mucho la atención, es que él habla de 2 punch a lo más, para tener el track correcto. On the other hand, though, generally, nowadays, everybody sends a demo. And the demo has very, very well-programmed drums. So, often, you get influenced by what the guide drums were. And you would start out playing the song, maybe like that, I might change a few things. Probably I'll simplify a few things, because recording, all of that information has to come out of 2 speakers, or as we learned today, 2 earbuds. And it's very one-dimensional. So you have to be very careful what you're playing, how much you're playing. Lots of space. Sí, dicen que ahora, actualmente mandan un demo con una pista de tambores de batería. Entonces hay que ser muy cuidadoso, no hay que sobretocar lo que le están mandando, la idea original, no hay que agregar mucho o sobrepasar lo que están ofreciéndole. Y en ese momento es cuando tiene que mediar sobre qué tanto le agrega al tema o cuánto es lo que sigue al pie de la letra lo que le mandaron. So you might do the first 2 or 3 takes in the same style that the demo was done. Tal vez 2 o 3 temas a partir de lo que el demo
está demostrando, o digamos la referencia del demo. Sobre eso tal vez hacer 2 o 3 tomas. And I'll come into the control room and I'll listen to the take and I'll go, and I'm not convinced. And I might say to the artist, the producer, or the artist and the producer, I've got an idea. This is going to be very, very different, a very different approach to this song. Just check it out. Bueno, a veces va a la consola y escucha lo que hizo. Y a veces no le gusta, entonces se comunica con el productor y el artista o con ambos y les comenta que él tiene una idea que puede enriquecer el tema y que la escuchen. Now the first take is very experimental, and you finish the take and you've got your headphones on and nothing's being said, so I just take them off and walk to the control room and they kind of because they're suffering from an acute case of demo-itis. You've heard of that disease, right? UCLA, they've set up actually a whole department for demo-itis. De repente un poco se convierte en el criterio del productor, baterista evidentemente, pero tampoco hay que caer en específicamente ser un artista de demo, ¿no? Respetar o ser muy estricto con lo que el demo está diciendo. También hay que ser espontáneo. Now, so there's a period of desperate unsureness. What I often say is that you've been listening and you become accustomed to this way of doing the song. Remember, when the public hear it for the first time, they won't know about the demo. Just as they won't know that there was a click. Which makes me laugh when people solo drums and solo click. It makes absolutely no sense at all. Music is supposed to breathe, you know? And then I might go out and do another take, and then I go back in, and they're like, wow, this is really working, this is lovely. And the whole song has changed, because rather than going down the trodden road of something that works, we know it all works, we didn't experiment enough to find something different. And that's how I treat every record day. You know, I look sometimes for the obvious, sometimes the obvious is best, sometimes the obvious is not best. You can make this song much more intense by having something totally different. Se trata un poco de hacer crecer la pieza. Obviamente hay cosas que siempre van a funcionar, fórmulas o patrones que los bateristas conocen y que evidentemente pueden resolver una situación en el estudio. Pero definitivamente esto se trata de pensar en el público, la audiencia, que no sabe que detrás de una producción o de una grabación hay un clic, haciendo que el tempo sea cuadrado, sea rígido. Y él habla mucho sobre la cuestión de fluir sobre la pieza y experimentar. Y llega un momento en que, una vez más, viendo al aspecto intuitivo, él sabe cuando llegó a ese momento en que está la música ahí, se rompió un poco lo riguroso y lo mecanizado que puede ser un demo, pero él finalmente se siente contento con el resultado y es entonces cuando sabe que ya quedó, ¿no? As an example, do you all know the song I Will Remember by Toto? You know how it goes, right? Now just imagine if it sounded like this. You know the chant? Oh, 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 right? Just imagine if I played it like this. It wouldn't work, would it? As soon as Steve Lukather sat down on the piano and started playing those intro chords and singing that chant, I immediately went, this needs a more Peter Gabriel approach. And that's how I came up with Que una vez que Steve
sentó al piano y empezaron a trabajar sobre el tema, a Simon se le ocurrió que podría agregarle un toque a lo Peter Gabriel y lo transformó en lo que escuchamos posteriormente. Now, just to get super technical for a second here, the groove of I Will Remember has a quarter note bass drum. Okay? But there's something very, very subtle about the way I play it. I'm going to play it two ways. The way I don't play it, and then the way I play it. Okay. Básicamente la estructura del ritmo lleva una pulsación en el bombo, en los cuartos, pero tiene dos formas. Él va a tocar la forma en la que no lo tocó, la forma en la que lo tocó. The bass drum has 4 notes, but the first note is louder than all of them. So instead of, it's this. It's a very, very simple change of dynamics. But by doing that, for recording, actually live as well, it gives more space for the tom-toms to speak. And it gives more groove. So think about that when you're next playing a 4 on the floor kick drum pattern. Las bombas. Think about the dynamics. Even on a simple pop song, the dynamics are still important. El bombo tenía 4 notas, pero la primera era más fuerte, una nota más intensamente tocada, y a partir de eso fue armando la estructura del tema. Y después es un poco lo mismo, darle dinámica al patrón del bombo, lo cual le permite a él tener una orquestación mejor en los toms mientras está sucediendo el patrón del bombo. Y dice que hay que pensar en eso. Cuando ustedes, todo el mundo ha escuchado el término 4 on the floor, que son obviamente los beats de música disco, de punchis, como tradicionalmente se conoce. Para un baterista tiene que ser más dinámico, tiene que haber un rango de intensidad entre lo fuerte y lo débil, y eso permite evidentemente en estructuras más complejas tener más espacio para trabajar. You see, Octavio is a trombone player. That's why we have that as the drummer. Yeah. Jaime está aquí porque él es baterista y todo el aspecto técnico de esta masterclass lo está llevando Jaime Ortega. Un aplauso, por favor. ¿Alguien más? Aquí estoy. Gracias. Bueno, hablando de tema de Toto, yo te escuché en el 98 cuando viniste aquí al Auditorio Nacional. Y realmente yo no conocía mucho de la banda más que con Jeff Porcaro, pero cuando te vi tocar, creo que se me hizo increíble la manera en la que enriqueciste todos los temas que ya habían sido grabados por Jeff. Antes que haga la pregunta, es increíble la forma. Entonces, quisiera... Una baqueta. Así es. Son preguntas, no peticiones. Entonces, lo que quería preguntarte es cómo enriqueces un tema que ya es icónico, ¿no? Bueno, no solo uno, varios. Okay, yes. How did I approach a song that's already a hit, well-known song, like Rosanna, Hold the Line, Africa,
Okay, so I always play the song, and even if I'm replacing another drummer in the band, I tend to default to the song because that's what I've done my whole life. You know, I actually started doing sessions really before going out on tour. So I was always used to playing songs you've never heard and reading charts. And by the way, that's the most wonderful way to play music. Somebody gives you a chart, you go, and you look at it, okay, tempo, and they give you a tempo, but you have no idea how this tune goes. It's amazing. It's really fun. Él, lo que comenta es básicamente que ha sido un músico de sesión, un baterista de sesión toda su vida, ¿no? Y le apasiona mucho el que le den la partitura de una pieza un score que nunca él ha escuchado. Entonces descubrir desde la lectura de la partitura lo que está sucediendo en la música es algo que a él le apasiona y le emociona. Probablemente estamos hablando de otra vez experimentar sobre algo que inclusive está abierto hacia todas las posibilidades de composición. So playing the song was always the most important thing to me. Yes, the groove, if you're playing Rosanna, there's a groove. I play it a little bit differently because drummers just do that. You know? It's one thing we're allowed to get away with. With most other instruments, if you play a certain riff, chances are you're probably going to finger it the same way. There may be alternative fingering, especially on guitar. But a drum kit, no two drummers play alike, especially when it comes to the real technical sticking part of it, or what I call fingering, although we use all fingers. You know? But it's different. The most important is the respect for the song. That's really all it is. Bueno, habla que hay que respetar el tema. Hay temas que ya eran éxitos, como decías en tu pregunta, como Rosanna. Sin embargo, respetando el grupo, había que agregarle cosas, y nos comenta Simon que él incluso a temas como Rosanna le agregó algo a ese grupo, y después hay algo técnico. Básicamente es el asunto de entender que el ritmo no lleva una armonía, pero su lenguaje es distinto. Y cada nota también en batería tiene un carácter, y también se interpreta de esa manera, y tiene un sentido de obviamente respetar justamente el carácter de la rítmica, como en el caso evidentemente de Rosanna, que el groove es lo más presente, ¿no? Como decía Octavio. You want me to play Rosanna?